Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar la reunión con una oración para que Dios guíe tanto el salmo como la predicación de Miguel. Señor, gracias te damos por este tiempo en donde permites que nos reunamos para poder meditar en tu palabra. Yo te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, pues tú guíanos a cada uno de nosotros, guía los salmos, guía en todo lo que vaya yo a decir, compartir, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien esté ligando, Señor, tanto las enseñanzas de ahorita como las que vaya a compartir Miguel, y especialmente háblanos conforme a la necesidad de nuestro corazón. Te queremos pedir, Padre mío, que puedan llegar los que no están en camino, Señor, y que tú los guardes donde quiera que ellos estén. Ayúdanos a entender más, pues todo lo grande que eres, Señor. Sabemos que nosotros somos limitados para entenderlo, pero Padre, tú impáctanos a través de tu grandeza, a través de tu poder demostrado en tu creación, Señor, y demostrado, Señor, en tu liberación en cada aspecto de nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos tener a Margarita, porque podemos tener a Patti López aquí, y porque Dios también tú tienes un propósito para ellas a través pues a través de estas pruebas y estas situaciones que permites en su vida. Gracias porque siempre tu propósito va a ser para bien y para bendición y con la misericordia implícita. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, siempre se me ha hecho el Salmo 103 y el Salmo 104 como dos salmos hermanitos, ¿no? Si ustedes los conocen, bueno, que les preguntaré a lo mejor cuál es la frase que más se les quedó del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, ¿no? Esa exhortación, esa autoexhortación de decir Dios, de decirle, alma mía, todo mi interior anhelo que pueda alabar a Dios. Habíamos dicho que no es que Dios necesite nuestra bendición, nosotros necesitamos bendecir y alabar a Dios. Nosotros necesitamos reconocer que lo que tenemos es dado por Dios. Muchas veces se nos olvida, y especialmente las pruebas, especialmente también, y no solamente las pruebas en esos tiempos en donde nos pasa algo abruptamente difícil, o por así decirlo, que de repente nos viene la prueba y nos cae como una tormenta, ¿no?, de granizo, sino también aquellas pruebas que luego resultan ser las más difíciles, que son las pruebas en donde aparentemente no se mueve nada, en donde hay una situación que tienes desde hace mucho tiempo y estás orando por esta situación, estás orando y aparentemente no se mueven las aguas, ¿no? Entonces, es importante el entender y el estar recordando todos estos atributos de nuestro Señor, ¿no? ¿Cuál era el tema principal? ¿Por qué alababa? ¿Alguien me puede decir por qué alababa a Dios? Perdón, alababa a David a Dios en el Salmo anterior. ¿Qué era lo que más, qué era lo más sorprendente lo que vimos? Bueno, yo se los voy a responder. ¿No se escucha bien? Ah, gracias, Carmina. Bueno, vuelvo a preguntar. Es más, Carmina, tú me vas a responder. ¿Cuál era lo principal? No, digo, si quieres. No. ¿Cuál era lo principal el atributo principal de Dios? Lo que refleja todas las cosas por las cuales David le pedía a su alma lo bendijera, ¿no? ¿Mandé? Su misericordia. Acuérdense que habíamos visto acerca de que cómo hablaba de la redención, de que saca mi vida, saca de mi vida, del hoyo mi vida, ¿no? Y cómo habla de que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Misericordia, o sea, finalmente todo en base a esa misericordia, ¿no? Exactamente, y hablaba precisamente
cómo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? De como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros las rebeliones. Entonces, pues básicamente todo esto hablaba de la misericordia de Dios, ¿no? Y bien, ahora, el motivo de este salmo es distinto. Curiosamente, este salmo lo vamos a ver. En el anterior, en el 103, esta frase de bendice, alma mía, Jehová, se repite 3 veces. Y vamos a ver en este salmo cómo empieza con esta misma frase y termina con esta misma frase. Vamos a seguir en la misma tesitura de recordarnos a nosotros mismos el poder bendecir a Dios, el poder recordar todos los bienes que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el salmista le pide a Dios, le pide a su alma bendecir a Dios? Ahora, el punto es simple y sencillamente por su deidad y por su poder. Vamos a ver a través de este salmo muchos aspectos de esta deidad, de este poder de Dios, expresados a través de las cosas hechas, a través de la creación. Ajá. Fíjate que esto no me recordaba mientras estaba preparando este salmo, me recordó mucho. Para aquellos que están apenas tomando una lectura de la Biblia, con esta vorágine que ahora tenemos de opiniones, todas enfocadas a negar no solamente la palabra de Dios, sino también la existencia de Dios. Aquí hay una parte importante en Romanos, como empieza hablando de Pablo, de que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación en todo aquel que cree. Y dice Romanos 1:19 al 20. Y pareciera como si fuera escrito para la sociedad de hoy, para los cristianos que estamos batallando con este mismo espíritu secular que se ha levantado muchísimo en estos años, ¿no? Romanos 1 del 18 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me gusta mucho esta parte porque si tú has creído en Dios, y no solamente eso, sino si tú realmente tienes una relación con Dios y te duele toda esta negación a un Dios, realmente tú puedes aprender que aquel que niega la existencia de Dios no tiene pretexto, porque Dios la ha manifestado claramente desde el principio, desde la creación. Y dice, de modo que no tienen excusa. Es que nadie me enseñó esto. Es que yo crecí en un ambiente muy secular y nadie... No tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado manifiesto su poder. Y lo vamos a ver en este salmo, ¿no? Tiene muchas referencias a cosas que ahorita que no entendemos, que no están tan palpables, y a cosas que podemos ver, ¿no? Me recuerda mucho este salmo a 2 pasajes parecidos en la palabra. Primero, el capítulo número 1 de Génesis, que habla de la creación. Qué impresionante capítulo. Y número 2, a los últimos 4 capítulos, sí, me parece que son 4 últimos capítulos del libro de Job, en donde Dios habla de sí mismo y de su poder, manifestándose de esta manera. Y cómo Dios primero hablaba de las cosas que no eran muy accesibles para el entendimiento de Job, y después le hablaba de cosas que Job podía ver con sus propios ojos, ¿no? Así de la misma forma, este salmo así es. Ahora, este salmo es como un complemento del anterior, en donde el anterior sí vimos la misericordia, ahora se complementa viendo su poder y su misma deidad. ¿Cuál es el objetivo de mostrar en una alabanza tan bella todos estos atributos de Dios? De que aquel que no le conoce aún pueda temerle a Dios por su grandeza y decida acercarse a Él. Y los que ya le conocemos, el cobrar aliento por medio de acordarnos quién es Él.
no solamente un Dios misericordioso, sino también un Dios todopoderoso. Y como Él, si por su gracia nos llevó a creer en Él, por su gracia nos seguirá dando lo necesario para crecer en Él, ¿no? Esto es algo muy importante. Definitivamente, yo estaba casi seguro que este salmo lo había escrito David, pero no dice ninguna autoría. Ajá. Sin embargo, cosa curiosa, versiones de la Biblia como la Septuaginta, la versión de los 70 sabios, le da la autoría a David. Y otra versión, bueno, que está en cierta manera basada también en la Septuaginta, que es la Vulgata, también le da esa autoría, y algunas otras traducciones también le dan la autoría a David. Los expertos hablan de que tiene un estilo muy parecido, y si no es David quien los escribió, seguramente alguien muy cercano a él, ¿no? Y cosa curiosa, si no fue David, probablemente la persona que escribió este salmo vio lo maravilloso de la frase, bendice alma mía Jehová, y dijo, yo voy a continuar, pero voy a hablar ahora del poder, de la grandeza de Dios, de lo majestuoso que es Él. Bien, para su estudio, este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. Aunque es más largo que el anterior, yo espero irme un poquito más rápido para no hacerlo tan cansado. Pero vamos a ver los tres partes. La primera, de los versículos 1 al 13, en donde Dios demuestra su poder y su gloria, a través de la creación de la luz, de los ángeles, de las tierras y de las aguas. En la segunda parte, los versículos 14 al 26, Dios demuestra su poder y gloria en su creación a través de los seres vivos, tanto plantas como animales, y del cuidado que Él tiene de todos ellos. Y en la parte número 3, de los versículos 27 al 35, solamente habla de Dios y del mundo que creó. Hay una parte que me gusta mucho, en esta parte, fíjate la conclusión, perdón por saltarme todo el salmo y ponerlo hasta la conclusión, pero fíjate qué hermoso dice, dulce, en el versículo 34, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Sabes? ¿Estás pasando un tiempo de aflicción? ¿Estás pasando un tiempo seco? ¿Estás pasando aún un tiempo de bonanza? No dejes de exhortar a tu propia alma, a tu propio ser, de bendecir a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que no tienes también. También hay que darle gracias a Dios por lo que no tenemos. Porque en esa dieta de cosas balanceada que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros, sabe qué es lo que nos conviene y sabe qué es lo que no nos conviene. Bien, vamos a empezar con los primeros versículos. Yo creo que vamos a alcanzar a ver el versículo 2, porque siempre la introducción es un poquito larga. Y vamos a leer los primeros 4, ¿no? Es el Salmo 104, versículos 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Definitivamente empieza de una manera grandiosa este salmo. Fíjate, después de decir, bendice alma mía Jehová, en vez de decir como en el Salmo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y me llama mucho la atención, el salmista menciona de 2 formas, una Jehová, como a que el nombre, sabemos que Jehová es el nombre propio de Dios, el cual habla de la esencia, de que Él es el que es,
Ajá, por Él existen todas las cosas. Él es la esencia de la existencia, podríamos decir, ¿no? Y dice algo muy cariñoso, Dios mío. Y esto es algo muy importante, ¿sabes? Cualquier persona puede ver la creación y puede darse un paseo, como lo vamos a ver por este salmo, a través de la creación, a través de ver la luz, a través de ver la tierra, a través de ver las aguas, a través de ver cómo se comportan los animales, cómo tantas cosas de las que habla este salmo, y poder decir, ay, qué bonito, qué maravillosa es la madre naturaleza, ¿no? Pero ¿sabes qué? Solo aquel que reconoce, bueno, algunos podrán decir también, oh, qué grande es Dios. Ajá. Sin embargo, es un gran privilegio si Dios ya te ha concedido el arrepentimiento y la salvación, que tú puedas decirle, Dios mío. O sea, Dios mío, soy parte de ti, tú eres, o sea, tú me perteneces en un sentido, ¿no? Y decirle, y en esa manera sí puedes decir con toda la boca abierta, mucho te has engrandecido. Probablemente el salmista, él sabía de todo lo que iba, probablemente él sabía por dónde iba a venir este salmo, ¿no? Cómo él iba a hablar de que se llenan de savia los árboles de Jehová, en los cedros del Líbano que él plantó, ahí anidan las aves, en fin, empieza a hablar de varias cosas. Y al saber todo esto, él lo único que puede expresar y empezar este salmo es, mucho te has engrandecido. Así que realmente muchos son los que pueden razonar y ver las maravillas de Dios, pero solamente aquellos que lo conocen, que tienen una relación personal con Él, son aquellos que pueden entender un poco la grandeza de que Dios a través de todo esto se ha glorificado. Si ustedes ven las tres partes que comentamos, siempre se habla de la gloria de Dios a través de lo creado, ¿no? Cuando menos en las dos primeras partes, ¿no? Fíjate que es muy triste cuando una persona, llevada por lo que dicen otras personas, o simple y sencillamente no ha descubierto esta maravilla del engrandecimiento de Dios, llega al punto de decir, Dios no existe. Esto es pura coincidencia, ¿no? Porque hay gente, estudiosos que lo dicen. Ajá. Pero qué triste que a través de la obra, a través de la creación no puedes ver al Creador, que además, como vimos en ese primer versículo de Romanos, es la forma como Él se anuncia a los hombres, al que le conoce para engrandecerlo y al que no lo conoce para que se acerque y lo conozca. Y vimos que no tienen excusa en Romanos, versículo 20, ¿no? Capítulo 1, versículo 20. Y esto nos lleva de la mano a lo que sigue de Romanos en el 21-22, de este capítulo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes? Lo primero fue negar. Ajá. No, ¿sabes qué? Yo no quiero soltar mi pecado, yo no quiero dejar de vivir así, entonces niego la existencia de Dios. Y entonces Dios trae a manera de juicio el que creas la mentira y que te envanezcas en tus razonamientos. Y además, en ese engaño te crees que eres el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué? Pues yo no me voy a rebajar a cosas supersticiosas como creer en Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Sin embargo, no te das cuenta que al contrario, estás en el límite de la necedad, ¿no? A pesar de todas las evidencias que tenemos el negar a Dios nos llevará a ese círculo vicioso del engaño, en donde nuestro entendimiento, como dice el pasaje de Romanos, será entenebrecido. Así que
es muy peligroso seguir este camino de la necedad, porque además, no creas que esta necedad o esta incredulidad te lleva a no adorar a alguien y a ser muy objetivo, como muchos pretenden ser, sino te lleva necesariamente a adorar alguna otra cosa. Y cuando adoras a algo distinto que no es Dios, eso se llama idolatría. Nosotros pensamos en idolatría como el idolito ese de piedra que los muy primitivos se inclinan delante de él, pero ¿cuántas personas pueden tener en muchas de sus actividades, en muchas de sus creencias, en muchas de sus opiniones idolatría? Nosotros nos podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Conozco a personas que ahora sí, que su palabra es ley, que no aceptan que lo que digan ellos es lo correcto, ¿no? Y es impresionante. Es muy peligroso y si seguimos ese caminito que nos relata esta parte de Romanos, es muy interesante ver cómo llegas a esa idolatría. Llegas a dos cosas, idolatría e inmoralidad. ¿Por qué inmoralidad? Al no creer en Dios, no crees tampoco en su ley y no crees que ese estándar es un estándar fijo, no creado por un hombre, sino creado por Dios. Entonces, tu estándar de moralidad baja, porque no tienes en qué apoyarte. Y eso lo dice Romanos 1 del 23 al 24, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ve todas las ¿cómo se llama? Ídolos. Cuando llegamos, nos vamos por el pasillo de aquí arriba y hay una tienda de cosas egipcias y vemos un chorro de sarcófagos y estatuas y todo esto. Y muchos de esos eran deidades egipcias, y ¿qué les ves? Caras de hombres, caras de reptiles, caras de cuadrúpedos, exactamente lo que está aquí mencionando, ¿no? La idolatría. Por lo cual, Dios trae otro juicio. El primer juicio al rechazar a Dios fue el engaño, el creer la mentira. Y al seguir en ese juicio a seguir en ese engaño y a adorar ídolos, viene otro juicio. Dice, Dios los entregó a la inmundicia. Para su Dios era un burdel, ¿no? O era muchas veces lugar donde se prostituían, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa por un corazón que no quiere, que ve la creación y no quiere engrandecer a Dios. Ahora, regresando al tema de nuestro salmo, conforme vamos a entender exactamente cómo él se ha engrandecido al ir recorriendo el salmo y ver todas sus maravillas, ¿no? Bien, en la primera parte dice, también se nos dice que Dios se ha cubierto de gloria y magnificencia. En la primera parte de nuestro recorrido, que es estos primeros versículos, esto lo dice, y vamos a ver lo que Él está cubierto de luz, que Él está, que Él extiende los cielos como cortina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino la imagen, esa imagen de poder, de magnificencia, como la que nos habla de esos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, ¿no? Bien, y además me recuerda esa parte del principio del Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ves cómo está entrelazado? Mucho se ha magnificado a Él. Dice Romanos, que con lo que Dios nos ha mostrado esa creación no tenemos excusa para no creer de Él. Dice por otra parte el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es maravilloso cómo encaja la Escritura y es maravilloso cómo tenemos en ella lo necesario para creer. Bien, como les estaba comentando, este Salmo tiene mucha similitud con los primeros capítulos, el capítulo de Génesis, el capítulo de la creación, ya que lo que presenta el salmista va de acuerdo inclusive hasta en el orden en donde aparece la luz, la extensión de los cielos, la partición en aguas
en mares y en la atmósfera, la faz del abismo, todo eso, ¿no? Sin embargo, vamos a empezarlo a ver desde la próxima, para ya entrar en lleno y poder deleitarnos bueno, no solamente cómo la palabra está relacionada y entrelazada, sino también ver cómo este salmo, como había visto yo en un comentario, es una manera poética de describir lo que sucedió en Génesis capítulo 1, en la creación. Hace algunos años, mis hijos todavía estaban chicos y les compramos un video que hablaba de la creación, pero era un video de biología y es impresionante porque ese relato de la creación tiene mucho más que simbolismo. Verdaderamente es algo científicamente adecuado, como Dios fue preparando primeramente los primeros días el escenario y cómo Dios en los últimos días puso lo que iba a estar en el escenario, ¿no? Es impresionante. Bien, pues aquí nos quedamos. Este último himno, para mí que ancla muy bien con este Salmo 104, ¿verdad? Es hermosísimo. Tenemos que ver que en la alabanza al Señor, la música tiene que llegar a nuestro corazón. Pero nada es simple o por casualidad, tenemos que preparar nuestros corazones. Y una de las formas de preparar el corazón, pues es siguiendo los principios que nos da la misma palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vaciarnos a nosotros mismos para dar cabida a la palabra de Dios. Recordemos que siempre nuestra mente, nuestra naturaleza humana, siempre va a estar luchando por ganarle a Dios. Siempre va a tratar de alguna manera rebajarlo para nosotros exaltarnos. Y esto es algo muy común en todos nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos en la palabra de Dios como el gran apóstol Pedro, a quien Dios le encomendó el evangelio a los judíos. Años más tarde, él tiene que ser reprendido por Pablo, porque cuando llegaron, o sea, aquí tenemos que entender algo. El cristianismo puro y santo empezó a caminar, pero luego llegaron judíos de secta de los fariseos principalmente. Ellos trataron de meter los requisitos de la ley para que las personas pudiesen llegar a ser salvas. Y ahí empezaron a tergiversar la doctrina. Pablo tuvo que luchar con ellos, y a tal grado se hizo grande el lío que tuvo que haber un concilio en Jerusalén, donde Pablo, después de haber recibido por inspiración divina el evangelio de Cristo, pues va, primero ya antes se los había expuesto a Santiago, el hermano del Señor, y a Pedro mismo, para saber que no había corrido en vano. Y años más tarde, pues tiene que haber este concilio donde Pablo va y presenta el evangelio como él decía, y todos estuvieron de acuerdo con Pablo, que es por la pura gracia que la gente se salva. Los judaizantes, pues ellos querían introducir la ley. Nosotros siempre queremos agregarle cosas a la revelación divina, cosas de nuestra propia cosecha, y eso nos lleva a tergiversar la Escritura. Pedro mismo, que aprobó a Pablo, años más tarde, cuando fueron a visitarlos, y empiezan pues Pedro ya en su libertad en Cristo, pues comía con los gentiles, ya le había quedado establecido que eran un mismo cuerpo, que tanto la misma oportunidad Dios le había dado a los judíos como a los gentiles, y era por pura gracia, pero llegaron estos judaizantes, y Pedro se empezó a retraer, al grado que cuando fue arrastrado Bernabé también, el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Cuando Pablo vio esto, pues tuvo que confrontarlo públicamente y le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, nosotros hemos
venido a Cristo no por ser judíos, sino por haber creído en Cristo. Y bueno, nosotros vemos en esta historia cómo todos nosotros podemos caer en este tipo de cosas. La Escritura dice, ninguno de nosotros tenga dentro de sí más alto concepto que el que debe de tener. Esto quiere decir que tenemos que negarnos para darle paso a la palabra de Dios. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque nosotros estamos viendo los dones espirituales y en la diversidad de dones que estamos estudiando, nosotros tenemos que comprender la esencia de lo que estamos aprendiendo. Que ninguno de nosotros tiene mérito alguno para que Dios le haya dado un don. Esto proviene del Espíritu Santo. Y esto fue otorgado por gracia en el momento que nosotros nos convertimos. Entonces, nadie tiene que jactarse a sí mismo. ¿Pero en qué repercute esto? A la iglesia. La iglesia debe ser, para que pueda ser una iglesia sana, tiene que tener una unidad espiritual. Tiene que tener una misma mente, un mismo parecer y un mismo pensamiento. Y ninguno de nosotros nos vamos a poder conciliar esto si alguno no vive plenamente para Cristo, se vacía de mí mismo. Si alguno se cree sabio según este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso dice la Escritura. Entonces ninguno de nosotros va a poder apreciar ni vamos a poder lograr la unión espiritual que Dios quiere que tengamos como iglesia si cada uno de nosotros no se vacía de sí mismo. Dios quiere unidad. Y Dios claramente, según estamos estudiando y lo vamos a seguir viendo, dio distintos dones para que la iglesia funcionara como un solo cuerpo. Y no puede aislarse un miembro del cuerpo porque entonces ya el cuerpo está mutilado y no va a poder funcionar bien. Entonces, la idea de estudiar los dones es que todos entendamos que no hay papeles grandes ni pequeños, sino que Dios le dio a cada uno un don y una responsabilidad para que sirva a Dios y que no hay nada en él. Lo que sí tenemos que hacer para que pueda ser efectivo esto es vaciarnos de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, no vamos a poder. Recuerden, repito, si alguno quiere ser sabio según este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir? Lo dijimos la vez pasada y lo voy a enfatizar. Nosotros traemos una estructura de pensamiento aún cristiana que si nosotros no dejamos a un lado, no vamos a poder crecer. O sea, ya a lo largo de los siglos hemos visto cómo la iglesia ha cambiado, cómo empezó desde la iglesia del primer siglo a ser mezclada con falsas doctrinas, con falsos elementos, y cómo crecieron doctrinas y cómo creció el cristianismo que luego se llamó catolicismo, que es la religión universal, y muchos de nosotros traemos esta parte. Todos traemos una parte de evangelismo, todos tenemos parte con la mezcla de muchos pensamientos religiosos a través de todos los tiempos. ¿Qué es lo que nos va a salvar como iglesia? La unidad espiritual. ¿Y cómo vamos a tener unidad espiritual si no nos anclamos en la Escritura? Por eso es sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y la gloria sea para Dios. Las 5 famosas solas. Entonces, si nosotros no hacemos a un lado todo lo que malamente hemos aprendido, no vamos a crecer. ¿O te puedes comparar con Pedro, el gran apóstol? Yo creo que no. Sabemos que Pedro cometió muchos errores, pero Dios le dio un mandato. Tú ve a los judíos. Y Pedro falló. Todos podemos fallar. La única manera es vaciarnos a nosotros mismos y abrir nuestra mente para recibir. Si en estos estudios que estamos dando no sustentamos todo lo dicho aquí con la palabra de Dios, estamos en peligro de desviarnos. Pero si lo sustentamos, ¿por qué no crees? Y si no crees en la medida de lo que se está revelando aquí, hay un problema muy grave. Porque no le estás creyendo a Dios. Porque aquí nadie pone cosas de su propia cosecha. Entonces,
Si Dios nos ha unido aquí como iglesia, y es algo sobrenatural, es para que confiemos en que lo revelado va de acuerdo a la palabra y por eso lo sustentamos todo con la palabra. Y si todo está sustentado con la revelación de la palabra, ¿por qué no crees plenamente? Entonces hay un problema muy grave en ti. Pero si todos unánimes podemos creer, eso es lo que le va a dar fuerza a la iglesia. Eso es lo que va a permitir que confiemos en lo que se está dando y podamos aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo. Si no, ¿qué caso tendría que Dios te dé dones para que le sirvas si no crees? Tú no puedes no creer parcialmente algo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿dónde te pones tú aquí? Con Dios no hay términos medios. O estás o no estás. Y si dices que estás, sométete a Dios. Sométete a tu palabra. Hazte ignorante. Si te crees sabio, hazte ignorante para que llegues a ser sabio. De otra manera, tú vas a vivir tu propio cristianismo. Tus conceptos vas a creer que son más altos que los conceptos de Dios. Y si vienes aquí creyendo que eres sabio, no vas a recibir nada de lo que se revele aquí. Y de nada te va a servir. Recuerden, yo insisto y reitero, si estamos aquí o si venimos aquí es porque realmente debemos tener el deseo de aprender. Y para aprender tenemos que humillarnos delante del Señor. Si no nos humillamos, nunca vamos a poder comprender las revelaciones del Señor. Entonces, a mí siempre me gusta dar una introducción de este tipo porque es muy importante que nosotros estemos con la actitud correcta para poder recibir, si no, ¿de qué sirve? O sea, si venimos con una actitud diferente, con tensión en nuestro corazón, con luchas, ¿cómo vas a recibir? O sea, es como cuando tú tienes una relación con una persona y te hizo algo y tú no has arreglado, no has perdonado, no has arreglado con Dios. ¿Tú te puedes relacionar bien con una persona con la cual tienes un conflicto que tú no has perdonado? Yo creo que no. Te va a brincar dentro de la relación lo que la persona te hizo. No puede haber armonía si no hay unanimidad en la mente. Y precisamente en la primera carta de los Corintios, de los Corintios o la segunda, Pablo habla de unos decían yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, y Pablo tiene que decirles, ¿está dividido Cristo? ¿Murió Pablo por ustedes? O sea, es Cristo el único, y Cristo está revelado en su palabra. Entonces, hagamos nosotros de su palabra la realidad de nuestra vida. Hagámonos ignorantes, porque si no, lo que nosotros pensamos que sabemos va a interponer lo que Dios nos quiere revelar. También nos dice la Escritura, si alguno se cree sabio, bueno, lo vuelvo a repetir, hágase ignorante. Lo que quise decir es, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe como debía de saberlo. Ese es el 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saberlo. Entonces ven como no sabiendo y vas a recibir de Dios mucho. Pero si interpones a lo que se revela, lo que tú crees que sabes, entonces va a haber una lucha interna de ti. Y a final de cuentas, como tu naturaleza humana tiende a revelarse a Dios, por eso muchas veces tenemos que orar y aún de rodillas para poder obedecer. No sé si a alguien le ha pasado, pero a mí sí. Yo hay veces veo esa contención en mi mente y tengo que ponerme hasta que puedo abatir mi espíritu y dar paso a lo que Dios dice. Seguramente se me habrá pasado alguna, nadie es infalible y por eso es que nosotros no podemos otra cosa sin humillarnos. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 4, pero en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará
manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Pablo decía, ni aún yo a mí mismo me juzgo. Yo dice, en otro pasaje dice, yo nada temo ser juzgado por tribunal humano, ni aún yo a mí mismo me juzgo. El que juzga es el Señor. Entonces, deja que Dios te juzgue, deja que Dios juzgue a otros. Porque muchas veces por poner los ojos en otros, quitas los ojos de ti mismo. ¿Y qué pasa si pones los ojos en otros? Claro que vas a ver muchos defectos en los demás. Pero quizás se te olvide que estás quitando los ojos de juzgarte a ti mismo. Y entonces tú te vas a justificar. Es natural en nosotros los seres humanos. Muy natural. Entonces, vengamos aquí con esa actitud de aprender. Nadie es sabio aquí, solo Cristo. Y así vamos a poder aprender muchísimo de Dios. Bien. Entonces, siguiendo la parte que estábamos viendo de Corintios 3:12, el último pasaje que estábamos analizando es el 12:10, que dice, a otro le dio hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La vez pasada vimos milagros, profecía y el discernimiento de espíritus. Ahora vamos a ver lenguas e interpretación de lenguas. Nosotros tenemos muchos conceptos que vimos de la otra iglesia y que vimos de esta, pero miren lo que dice Hechos 2, 4 y 8, 4, 8 y 11. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 8. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en nuestra lengua, en la que hemos nacido? 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí nosotros vemos cómo esas señales temporales que Dios usó era que cada uno les oía hablar en ese entonces en su lengua natal. Era algo sobrenatural como parte de lo que Dios estaba haciendo para que todos ellos pudieran creer. Recuerden, todas estas señales en la iglesia del primer siglo eran dadas, nosotros ya lo estudiamos anteriormente, tenían como propósito que creyeran en el Evangelio. Eran señales sobrenaturales, pero no todas iban a prevalecer. Entonces, hay dones que son temporales, como milagros, ¿no? Pasaba Pablo o Pedro, y aún la sombra los tocaba y se sanaban, etc. Pero ya vimos nosotros la vez pasada que no siempre esos milagros ocurrían en estos mismos apóstoles, sino que siempre actuaban para que el Evangelio fuera introducido y creído. Y ahí está este mismo pasaje que hace rato mencionó la vez pasada, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, eso le daba autenticidad a lo que estaban predicando, lo que hacían, ¿se cuenta? O sea, Dios con esa señal sobrenatural quebrantó el corazón y seguramente en la predicación de Pedro todos se vieron muchos de ellos se vieron dando su voto para crucificar a Cristo. ¿Qué hemos hecho? ¿No? O sea, cuando tú te has puesto así ante Dios, a lo mejor dices mentirillas, a lo mejor tienes brotes de orgullo, pero cuando has dicho a Dios, ¿qué he hecho? Cuando empiezas a ver los alcances del pecado. Ninguno de nosotros va a poder ver los alcances de su pecado si tiene orgullo. ¿Por qué? ¿Sabes qué hace el orgullo? Te lleva a justificarte. Y si te justificas, ¿cómo te vas a arrepentir? La justificación es la trampa del diablo. Acuérdate de Adán y de Eva. Entonces, este don se identifica claramente como idiomas. ¿Eso? Como idiomas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos, así como los judíos cristianos que dijeron, es necesario que te circuncides y que cumplas la ley para que entonces puedas ser cristiano, ellos ya estaban desviando aquí. Entonces muchos aprovecharon este don para obtener un prestigio,
un reconocimiento sin entregarse, porque quien habla lengua no tiene que leer la Biblia. Ya hablas lengua, ya es suficiente. Ya tienes un prestigio, muchos te admiran. Otros tratan de hablar en lengua si no pueden. Los honestos, ¿verdad? Tratan de hablar en lengua si no pueden. Y eso pasa en muchas iglesias. Gracias a Dios que en nuestra iglesia nosotros nos hemos abocado más en la profecía. Ya lo estudiaremos en el capítulo 14. Pero digo, en lugar de hablar en lenguas, mejor que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza, la gente entiende y pone al descubierto su alma para que se convierta a Cristo. Entonces, eso ya lo vemos en el capítulo 14 a mayor detalle, ¿sí? Y luego viene en el 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se dan cuenta? Si una persona reconoce un don y quiere otro y no está de acuerdo con Dios, es como si le dijera a Dios, y se lo voy a poner de esta manera para que lo entendamos, ¿por qué me hiciste hombre si yo soy mujer por dentro? O sea, ¿acaso no justifican las gentes esto hoy en la actualidad? ¿Entonces se equivocó Dios en lo que hizo? ¿Por qué me diste este don, Dios, si yo tengo otras capacidades mejores? ¿Y qué estás haciendo con esto? ¿Te estás justificando tú? Y estás poniendo en entredicho a Dios y su palabra. ¿Cuántas cosas no habrán en nuestra vida de este tipo? A veces nos llenamos de orgullo de muchas cosas. Y recuerden lo que dijo Santiago. A mí ese versículo seguido lo pienso. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Afligíos. El verdadero creyente tiene que vivir afligido porque ninguno de nosotros es como Cristo. Dios está formando a Cristo en nosotros. Todos pecamos. Y en lugar de estar pensando en otras cosas, deberíamos estar viendo nuestro propio pecado. Entonces, si Dios es el que dio a cada uno el don como el Espíritu quiso, y recuerden, el Espíritu sabe, el Espíritu todo lo escudriña. Es como si le dijeras a Dios, Dios, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Por qué padezco esto? ¿Por qué vivo en tal ciudad? ¿Por qué me diste ciertos padres? A mí muchos me han dicho, no, si es que mis papás se equivocaron de plano. Y ahora a este tipo de personas siempre digo, Dios no se equivocó en los padres que te puso. Dios te puso en los padres que necesitabas para venir a Cristo. Dios te puso en el país, en la ciudad, en tu situación socioeconómica, todo lo que era necesario para que vinieras a Cristo. Y si tú hoy estás aquí en Cristo, entonces tienes que justificar a Dios de que no se equivocó ni en la época. A lo mejor tú dices, no, hombre, a mí me hubiera gustado vivir en la época medieval, pues quién sabe si te hubiera gustado, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre puede decir, y Eclesiastés lo dice claro, creo que la vez pasada mencionamos algo de esto, ¿no? Dice, nadie puede decir con sabiduría, los tiempos pasados eran mejores que estos, ¿no? Vive el rey, muere el rey, y al rato van a decir, muera este rey. ¿Por qué? Porque solo Dios hace los tiempos perfectos. Y si nosotros creemos esto, entonces vamos a saber que donde Dios nos puso la época, las circunstancias que vivimos, si tú hoy estás escuchando esto es porque Dios aquí te puso. Y si Dios te quebranta, acepta su quebranto. Porque si te justificas, no vas a crecer espiritualmente, te vas a quedar atorado. Recuerden, bueno me es haber sido humillado, Salmo 19, que quizá algún día lleguemos. Bueno me, ya vamos cerca, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si tú no quieres ser humillado para aprender, entonces estás poniendo en entredicho a Dios, ¿te das cuenta de lo delicado y grave que es esto? Entonces aquí vemos en este capítulo la quinta mención de que es el Espíritu Santo el que es la fuente de todos los dones. Es Jesús y el Espíritu Santo y Dios quienes están actuando para que nosotros actuemos según su propósito. No hay mayor honra que lo que Dios te da y el plan que Él tiene para ti. O sea, no es que Dios tenga un plan maravilloso, lo es maravilloso en el sentido de que si haces su voluntad y lo glorificas, no quiere decir
como también se desvían un poco de esta doctrina, que la vida cristiana ya no va a tener problemas ni dolores y que Dios te va a llenar de dinero y cosas de ese tipo. No quiere decir, el don del Espíritu Santo es para que sirvas, para que te niegues a ti mismo. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Por eso es que el día que estemos en la presencia de Dios, todos vamos a echar las recompensas, coronas, todo lo que Él nos deja galardones a sus pies, porque Él produjo todo, porque de Él, para Él, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Luego vamos a 1 Corintios 12:2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a lo que estábamos diciendo al principio. ¿Cómo podemos actuar unos con otros? ¿O cómo podemos menospreciarnos unos a otros si somos un solo cuerpo? Es como si yo menosprecio mi brazo o mis ojos o mi nariz, etcétera. O sea, todos de alguna manera cuidamos nuestro cuerpo y sabemos que Dios nos dio y nos dio las facciones que Él quiso. Y si tú aceptas la voluntad de Dios, entonces, lógico también, vas a aceptar como Dios te hizo. Ahora, sin Cristo, claro que no vas a aceptar. Pero en Cristo, ¿por qué no aprendes a verte como Dios te ve? Primera de Juan 3:1 y 2, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así. O sea, con que Dios te haya hecho tu hijo ya tienes todo. En la eternidad, seguramente, aunque nosotros vamos a tener ya un cuerpo perfecto, todos vamos a tener nuestra individualidad de alguna manera. La vas a conservar. Así como Dios te puede usar de acuerdo, hay diferentes estilos de predicadores, etcétera, ¿no? Hablemos de los de la sana doctrina. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma y Dios lo usa. No es que Dios necesite nuestra personalidad para usarlo, no. Dios nos hace el favor de usarnos porque Él mismo nos puso. De alguna manera tenemos una personalidad todos y así la vamos a seguir conservando seguramente, ¿sí? Pero el punto importante es que si nosotros sabemos que Él nos pone los dones para que sirvamos como una unidad y que Él usa el cuerpo humano con un propósito, entonces somos un solo cuerpo y no podemos desechar a ningún otro miembro. Más bien nuestra unión es lo que le va a dar fuerza a la iglesia. Y claro, tú puedes estar oyendo esto y son palabras muy bonitas. Pero realmente vas a trabajar para que seamos una misma alma para Cristo, que tengamos un verdadero mismo propósito para servir a Dios. El día que lo hagamos verdaderamente, vamos a ser una iglesia llena de poder del Espíritu. Pero mientras cada uno quiera vivir su propia individualidad, su propia vida, critique a los demás, etcétera, nunca vamos a poder prosperar como iglesia. Yo se los digo. Todos estos años Dios ha venido trabajando en nuestras vidas y yo soy seguro que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero primero tiene que trabajar en nosotros. Porque el día de mañana, si nosotros crecemos como iglesia y Dios nos da otro tipo de responsabilidades y ahorita no estamos dispuestos a dar nuestra vida, ¿cómo lo vamos a dar después? Lo que tú no hagas ahorita, por ejemplo, en la entrega, no lo vas a tener mañana. A lo mejor tú dices, es que si Dios me diese un trabajo más tranquilo, o si ya me jubilara y pudiera utilizar todo mi tiempo para servir a Dios, te diría, no lo vas a hacer. Si no lo sirves ahorita, no lo vas a hacer aunque tengas todo el tiempo del mundo. Ahorita es cuando se está formando el carácter de Cristo. Lo que tú haces ahorita es lo que vas a hacer después. Si ahorita no te entregas, si solo hablas de la palabra y verdaderamente no te entregas, si verdaderamente no cumples con los mandatos del Señor, no lo vas a hacer después. ¿Y cuál va a ser tu defensa entonces? El orgullo. Para tapar tu falta de espiritualidad, vas a levantar tu orgullo para hacerlo. Y puedes hacerlo inconscientemente. Por eso necesitamos abatir nuestro orgullo.
para que, como dice aquí este pasaje, seamos un solo cuerpo. Y los verdaderos creyentes somos miembros los unos de los otros. Por tanto, somos una unidad en Cristo. Y lo que Dios unió, dice la Biblia, no lo separe el hombre. ¿O acaso te sientes capaz de poner en entredicho a Dios? Dice la Escritura, si alguno actúa con soberbia, esto es no cumpliendo los mandamientos de Dios, ultraja a Jehová. O sea, ¿te das cuenta? Si alguno actúa con soberbia, ultraja a Jehová. ¿Te das cuenta qué grave es esto? Entonces tenemos que ser humildes y sencillos. Entonces, aquí en el versículo 13, dice, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí vamos a empezar, bautizados. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Nosotros sabemos que hay bautismo de la iglesia, que es un testimonio al mundo de que tú mueres a tu vida de pecado y resurges para vivir para Cristo. Pero el verdadero bautismo es el que Dios te da a ti cuando naces de nuevo, cuando Dios te unge con su Espíritu Santo y te da el sello, que es las arras de tu herencia para ir al cielo. Te da el poder de la resurrección para que venzas el pecado. Te da el discernimiento espiritual para que puedas verte a la luz de las Escrituras como realmente eres. Si tú no te estás viendo como realmente eres, algo te está fallando en tu estudio de la Biblia. Porque tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo vas a apreciar el amor de Dios si sientes que no tienes pecado? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a la verdadera entrega? Saber nuestra condición sin Dios. Saber que Dios mandó a Cristo para poder redimirnos del pecado y que nosotros viviésemos en eterna gratitud a Él. Y si no hay nada en ti, ¿por qué osas o puedes osar pensar que hay algo en ti que le pueda servir a Dios? Nada de ti le sirve. Lo que Él quiera hacer de ti es lo que lo va a glorificar a Él, y si eres un siervo humilde, todo lo vas a remitir hacia Él. Entonces, nosotros podemos ver cómo cada creyente que llega a Cristo y Dios le da su Espíritu Santo está habilitado. Por eso es que la verdadera iglesia no es llámate de una manera u otra, sino es los que se han arrepentido, han creído y tienen el sello en sus corazones del Espíritu Santo. Todavía muchas personas dicen, no, de que eres de esta religión o de otra, no me convence tu religión, no me convence aquí donde estás, no me gusta cómo habla el predicador. Oye, si no te gusta, ora por él y estás cumpliendo la ley de Dios. Si ves fallas en una persona, ora por ella y eso te va a dar amor, porque tú no puedes odiar o criticar a alguien por el que estás orando. Por tanto, cuando caemos en esto, solo evidenciamos que no estamos orando lo suficiente. Y Dios dice orar sin cesar. ¿Por qué crees que te lo dice? ¿No? ¿Por qué crees que te dice orar sin cesar? Porque mientras más crezcas espiritualmente, más conciencia vas a tener de lo mucho que tienes que dar. Y no orar como, o sea, muchas personas piensan que oran mucho y saben mucho. O sea, ora como debes orar, para glorificar a Dios, porque verdaderamente deseas el bien de la persona. Y cuando ores, primero ve tu vida, porque siempre tienes que empezar, para tener acceso a Dios, tienes que quitar todo estorbo que te pueda impedir tener fe. Entonces a veces llegamos directo a la oración y pensamos que oramos muy bien, que esto y lo otro, y se nos olvida la primera parte, que hay estorbos y hay pecado. Primero tienes que limpiar. O sea, Dios ya nos perdonó todo, pero todos sabemos que la mala conciencia nos separa de Dios. Si no, Dios no hubiera dicho, si confesamos nuestros pecados, si es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay pecado, hay maldad. Si hay maldad, no hay fe. Si no hay fe, no puedes orar
De la manera que llegas a la presencia de Dios, tus oraciones rebotan, porque no hay comunión con Dios. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. O sea, no seas oidor, sea hacedor, y no te justifiques a ti mismo de esto, porque tú fuiste bautizado por un espíritu y Dios ya te capacitó, si realmente eres salvo, para servir a Cristo. ¿Por qué te desvías de esto pensando en otras cosas? El objetivo principal de nuestra vida es servir a Cristo. Por eso 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué vives? ¿Para quién vives? Si vives para ti mismo, no vas a poder vivir para Dios. ¿Sí? Entonces, si Pablo aquí no escribe, sino del bautismo del Espíritu Santo, quiere decir que hay una unión del creyente con Cristo y somos uno con Él. Acuérdese de Juan 17, Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Y si eres uno con Dios, ¿no es lo lógico pensar que tienes que aprender a pensar como Dios? ¿Y cómo vas a aprender a pensar como Dios si no vives la palabra? No que la conozcas. Recuerden, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada, como debería saberlo. Entonces tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y bueno, en Romanos 6, del 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ¿qué tanto está haciendo tu vida? O sea, la vida cristiana no es algo que se inició y ya, sino es un constante crecimiento hasta la eternidad y hasta el infinito, porque Dios es infinito. Por tanto, una persona cuando se convierte a Cristo en este mundo, su principal prioridad y objetivo debe ser crecer y no puede frenarse de algo que es infinito, no puedes parar y decir, ya sé lo suficiente. Ese es otro punto muy importante. Si tú vienes a un estudio como este pensando que sabes todo, o que sabes más que el pastor, o que sabes más, ¿qué te vas a llevar? Nada. Y yo no dudo que pueda haber personas que sepan mucho. Claro que sí. Pero si quieres ser sabio, tienes que hacerte ignorante. Porque a veces nosotros estimamos que nuestro sistema de pensamiento es más alto. Y no es cierto. El sistema de pensamiento más alto es el de Cristo. Y para que Cristo pueda actuar en ti, no tiene que haber ningún estorbo dentro de ti. ¿Cuántas veces no nos llenamos la cabeza de uno con estas cosas? A todos nos pasa. Todos tenemos esa naturaleza humana. O sea, si bien es cierto que el viejo hombre fue crucificado, como dice el 4, ¿no? Porque fuimos sepultados juntamente con él. O sea, el viejo hombre ya fue crucificado. Pero seguimos teniendo una naturaleza humana influenciable, susceptible al pecado. Por eso tienes que luchar con el pecado cada día. O sea, muchos piensan, no, es que como mi viejo hombre ya fue crucificado, ya no tengo viejo hombre, ya no tengo pecado. No es cierto. O sea, se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. O sea, se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Entonces, hazte débil, hazte ignorante para que puedas llegar a ser sabio. Entonces, si nosotros, por medio del bautismo del Espíritu, verdaderamente nos hacemos un cuerpo en Cristo, entonces va a haber poder, no en lo individual, sino en lo colectivo.
Los verdaderos avivamientos, y llevamos años, siempre nuestra reunión de oración de los últimos miércoles de mes, empezamos con que Dios trae un avivamiento. El verdadero avivamiento empieza cuando te das cuenta de todo esto. Cuando dejas de ser tú. Muchos de aquí se saben Gálatas 2:20. Ahora hay que vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es en mi cuerpo natural, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo que decir esto. ¿Y te puedes comparar a Pablo? Pues no, yo creo que no. Él fue el que más trabajó en ese sentido. Tuvo gratitud. Entonces, si Pablo dijo, en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿qué quiere decir? Que si realmente nosotros hemos creído en este sacrificio, ya no vamos a vivir nosotros, sino vamos a pedirle a Dios que viva en nosotros la vida que Dios preparó para nosotros. Y para eso Dios nos dio el Espíritu, para eso Dios nos dio esa seguridad, para que nosotros vivamos conforme a Él. Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, no hay diversidad, es solo un cuerpo, el de Cristo, los que tenemos el Espíritu. Es solo un Espíritu el que rige nuestras vidas, el Espíritu que Dios nos dio. Es solo un Espíritu el que nos dio una vocación o don, el Espíritu como Él quiso. Es solo un bautismo, una fe la que Dios dio, un bautismo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios es Dios de todos, pero Dios reconoce a quienes le reconocen, no a los que lo desechan. Tú puedes estar negando a Dios y pensar que lo reconoces. ¿Cómo niegas a Dios haciendo tu propia voluntad? Así de simple. Oír un mandamiento, una enseñanza y no conformar tu vida. Ah, sí, tú dices esto, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Ah, sí, qué bonito concepto, pero yo voy a seguir viviendo como yo vivo, porque así me satisface. Quiere decir que estás haciendo un Dios de ti mismo, que estás siguiendo tu propia religión. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro. ¿Sí? Entonces, algo que nos debe quedar muy claro es lo siguiente. Esta no es una experiencia que deba buscarse. Me refiero a que si Dios nos dio su Espíritu Santo, tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado. Ese es el tesoro de cada uno. Muchos de nosotros, y es muy común en la raza humana, no poder disfrutar lo que Dios nos da por tener los ojos en lo que no nos da. No poder creer en que Dios proveerá para nuestras vidas por dejar de recordar lo fiel que ha sido Dios en nuestra vida, toda, aún de nuestra vida de incrédulo. Yo reconozco que no conocía a Dios y Dios fue fiel en muchas cosas, que le pedí cosas a Dios y me las concedió. Y aunque en ese momento no concienticé el valor de eso, el día que me convertí sí lo aquilaté. Verdaderamente Dios sí me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y si hoy estamos aquí es porque si ya eres salvo, cumpliste. Si todavía no lo eres, porque Dios te está llamando. No lo rechaces, no lo menosprecies, no te creas salvo, sino deja que la evidencia de Dios actuando en ti te dé y te confirme eso. Porque si tú te crees lo que no eres, entonces tu juicio no es válido. Pablo no dijo a unos y a otros no, les dijo a todos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, si la palabra de Dios dice, examínate para estar en la fe, examínate. Ve.
Y si ya eres salvo, aún te encuentras con que no estás viviendo por fe. Tenemos que escudriñar nuestras vidas y el único elemento capaz que nos hace vernos como realmente somos es la perfecta ley, la de la libertad. Es el único elemento, no tu criterio, no lo que otros te dicen. A lo mejor hay creyentes aduladores o personas aduladoras, claro que sí. No, qué bárbaro, tú eres un súper creyente. Ah, sí, yo soy un súper creyente. O sea, que sea la palabra la que te juzgue. Júzgate tú a ti mismo. Entonces, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Ah, caray, ¿cómo? ¿No te lo da Dios en la conversión? Bueno, estamos hablando de los inicios de la palabra y hubo cosas que los apóstoles tenían que hacer. Por ejemplo, también en el caso de Cornelio, Hechos 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. ¿Qué habían hecho los gentiles? No se circuncidaron, no habían hecho sacrificios, no cumplieron la ley, tenían un corazón. Cornelio tenía un corazón y sin pedirlo, Pedro hablaba. Ya cuando estaba hablando Pedro, tenían tan dispuesto su corazón que en ese momento fueron transformados. ¿Oraron? La Biblia no dice que oraron para recibir a Cristo. Su corazón es lo que dispusieron. ¿Ves? Y cayó sobre ellos el Espíritu. Entonces, y se les dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? Entonces, como decíamos, en la salvación todos los creyentes se convierten en miembros plenos del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y es un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el que hace la obra. Por eso se les dio a beber de un mismo Espíritu. Y dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por tanto, no es lo que tú te creas que ya eres cristiano o no. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Dios. Pero Dios nos dio ese Espíritu. Nos dio esa provisión divina y que esto nos lo otorga cuando Él ve la disposición de nuestro corazón. Muchos podrían, de los que ya todavía no son salvos, ser salvos, pero su orgullo se los impide. ¿Por qué? Porque han establecido dentro de ellos su propia forma, como deben de ser las cosas. Lo hacen en su vida y también quieren imponerle a Dios cómo debe ser. No le impongas a Dios, por eso tienes que vaciarte de a ti mismo. Todo se lo debemos a Dios. Nada hay que amerite que nosotros hayamos recibido el favor de Dios. Es por su beneplácito, por su santa voluntad. Él decide. Si no, lo diría la Escritura, Jehová mata y da vida. La oración de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece. Abate y enaltece. Él hace sentarse a un mendigo como príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él estableció sobre ellas el mundo. Dios es el que tiene toda potestad y en el que, si Él te salvó sin que hicieras nada, sino por su beneplácito, es lógico pensar que por su beneplácito Él va a producir en ti las obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas. No tus obras, que tienen mezcla con el orgullo, el pecado, la vanidad, el autorreconocimiento, sino las obras de Cristo, quien se vació a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Las obras que Dios preparó, tienes que vaciarte de ti mismo para que puedas hacer la voluntad de Dios, si no siempre se va a interponer en ti lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú persigues. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da
el Espíritu por medida. O sea, realmente tu crecimiento en obediencia, en sumisión a Dios, es lo que hace que el Espíritu se glorifique en tu vida y actúe con más poder. No tu suficiencia, no tu manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, recuerden que la provisión de Dios a través de Cristo para la salvación fue perfecta. Y así son todas las obras de Dios. Y para eso Dios nos dio su Espíritu y por eso todos los creyentes somos bautizados de un mismo Espíritu. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. ¿La ofrenda de quién? ¿La tuya? No, la de Cristo. Bueno, vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, tanto el Salmo como los dones espirituales. Gracias, Dios, por habernos iluminado para poder compartir este estudio tan valioso, porque ahora nosotros vamos aprendiendo el sentido correcto de por qué son los dones, por qué los pusiste. Y sabemos que, Padre, todavía falta cosas que aprender, así que te pedimos que tú nos sigas iluminando para que nuestra mente, nuestro corazón esté preparado para recibir tus enseñanzas y para que podamos crecer conforme a tu propósito y para tu gloria. Padre, te pedimos que tú hagas esto en toda nuestra iglesia, que tú verdaderamente la vayas conformando con el número que tú ya planeaste, que tú quisiste, para el cual síguenos purificando y limpiando, para que podamos, Señor, serte fieles y útiles en el servicio. Señor, te damos gracias porque Margarita ya está bien y ahora nos acompaña. También te damos gracias por que Pati sigue pues avanzando en salud. Queremos que tú vas a traer la perfecta salud. Y te pedimos por Héctor, que todavía se está restableciendo, que veles por él, que lo sigas recuperando hasta que quede perfecto y que pueda ya pronto estar con nosotros. Señor, bendice a nuestra iglesia, te lo pedimos. Y tú depura, Señor, todo pensamiento errante, todo acto de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia que nos impida ver tu gloria, Señor. Queremos glorificarte, queremos ver tu gloria y ser partícipes de ella. Gracias por todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús.